Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Aquí estamos transmitiendo de nuevo en estas charlas virtuales con los museos. Desde hace un montón de tiempo no Estamos andábamos por transmitiendo de acá nuevo en y estas pues charlas con virtuales. el gusto de encontrarte de nuevo, Ana Isabel Salazar, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado todo? Ay, Pancho, muchas gracias. Pues la verdad que sí, extrañándote. No, no, yo decía, ¿se lo digo o no se lo digo a Pancho para que no se vaya a creer así de, pero sí, te extrañé, los extrañé a todos. Me encanta estar de nuevo en las charlas virtuales con tu compañía. Disfruté también mucho la de David. Y apenas, este es nuestro segundo programa de cuando regresamos con esta temporada y es un súper gusto estar aquí con ustedes, con el maestro Jaime, que nos va a contar de un espacio espléndido. Ya verán, no les adelanto más. Exactamente, pues bueno, el día de hoy nos acompaña el maestro Jaime León Navarrete, que es director del Centro Cultural del México Contemporáneo, este espacio espectacular que está ubicado ahí en el centro histórico, justo a un lado, a un costado de la iglesia de Santo Domingo, en el mero centro. Y bueno, pues el día de hoy estamos pues de manteles largos para platicar con el maestro Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jaime? Qué gusto. Qué gusto saludarlos, Ana Isabel, Pancho, qué gusto saludarlos, es un honor estar con ustedes aquí. No, pues Gracias, el honor es nuestro, ¿verdad, Ana Isabel? todo nuestro. Sí, pues bueno, antes de entrar con este interrogatorio que vamos a hacer aquí, permítanme platicarles un poquito de quién es nuestro invitado. Entonces les voy a leer algo muy pequeñito que nos hizo favor el maestro Jaime León Navarrete en enviarnos para que tengan una idea de por dónde van los tiros el día de hoy. El maestro Jaime León Navarrete es maestro, perdón, es licenciado en periodismo por la Escuela Carlos Septién García y maestro en lengua y literatura hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en educación por la Universidad La Salle y cuenta con posgrados por la Universidad de Salamanca, la Universidad de Anáhuac y la UAM Azcapotzalco. Actualmente es director general del Centro Cultural del México Contemporáneo e impulsor del arte en todas sus expresiones. Destaca su carrera docente desde hace más de 20 años en materias como filosofía, psicología, expresión oral y escrita, comunicación, diseño de cartel, por solo mencionar algunas, en la formación de jóvenes en conjunto con la sociedad y las artes. Entonces, hay nada más para que vean con quién estamos hablando. Y pues bueno, ahora sí que me voy directo a la primera pregunta, si me lo permites, Ana Isabel. Claro que Eh, sí. pues bueno, maestro, yo quiero preguntar, ¿cuál ha sido su experiencia en las actividades que lleva a cabo en todos los sentidos? Fíjate que uno de los principios más importantes que tenemos todos los que nos dedicamos a la docencia tiene que ver concretamente con el aprender. Y ese es el principio fundamental. Eh, cuando un maestro da clases de lo que tenga que dar en la especialidad que es, siempre hay nuevos retos y siempre hay nuevas teorías y siempre hay nuevas formas de aprender, enseñar a los chicos y llevar el aprendizaje. Cuando hablo de esto, hablo concretamente de que todo lo que ha pasado dentro del centro cultural desde que yo llegué ha sido un permanente aprendizaje de lo mínimo hasta lo máximo, desde incluso los diferentes jergas o lenguajes que se utilizan para poder entender a los músicos, entender a los pintores, entender a los escultores, entender incluso a la misma gente de intendencia, porque tienen diferentes formas de expresión y eso hace que nosotros podamos de alguna manera proyectar una idea de lo que tenemos o lo que deseamos que tenga el centro cultural. La experiencia ha sido maravillosa. He sido muy feliz, porque además es un espacio que constantemente se está renovando, que constantemente tiene una inquietud, una necesidad social para poder presentar, para poder manifestar las distintas expresiones que pueden aglutinar todo esto que se llama cultura. No nada más literatura, no nada más pintura, no nada más escultura, no nada más música, sino todo lo que ello representa con sus variantes, con sus alternativas, con sus géneros
y con sus propios principales protagonistas, que son a veces los autores y fundamentalmente hacia la gente que quiere estar en contacto con estos brevísimos lugares, pero muy ricos en experiencia y en conocimiento. No, pues súper bien. Mira, ya desde ahorita estoy así atentísima porque, bueno, les he de decir a todos los de allá que ya rompimos el hielo y los formulismos. Así es que voy a dirigirme al maestro como Jaime. Ya oímos su trayectoria y bueno, ya ustedes saben. Pero estoy contenta al saber esto porque para mí el ramo de la educación, digo, sobra decir que es algo que me interesa sobremanera, ya que pues yo soy pedagoga y aparte pues he tenido también la fortuna de estar en algunas ocasiones frente a grupos y bueno, entiendo muy bien lo que nos está comentando Jaime y me entusiasma mucho saberlo. Y bueno, querer en esta parte, ya estoy como así de todo lo que podemos platicar hoy, ¿no? Todo lo que tenemos por delante, porque el Centro Cultural del México Contemporáneo tiene mucho que ver con los maestros, ¿no? No solo porque nos acompaña aquí el maestro Jaime, sino porque es desde casi sus, podríamos llamar, la sangre que corre por ese centro cultural, ¿verdad, maestro? Es correcto, es un espacio dedicado inicialmente para los maestros, posteriormente con una visión del propio secretario general, el maestro Alfonso Cepeda, ha intentado de alguna forma que este espacio se convierta en un espacio social, es decir, el maestro por naturaleza es un agente social, es un agente de cambio y no puede existir sin esta afectación emocional en crecimiento, en forma positiva hacia una sociedad. Por ello es una de las tareas más importantes la difusión y la expresión que pueda emanar del centro cultural como una naturaleza también del pensamiento de los propios maestros. Está Sí, interesantísimo. Me da risa que antes de comenzar le pido permiso al maestro de hablarle de tú y a la hora de leer su trayectoria termino hablándole de usted, porque pues evidentemente pues todos estos títulos y nada más de sentir todo este asunto que tiene que ver con los maestros, con la educación, con este espacio tan grande que por lo menos yo he tenido el placer de estar en el Centro Cultural del México Contemporáneo, pues claro que impone. Así que intentaré hablar de tú. Así que Jaime, pues yo quisiera saber cuándo comenzamos con esta gestión allí en el Centro Cultural, Bueno, porque formalmente yo empecé con el Congreso en Puerto Vallarta, que fue exactamente en el 2021, me parece. 2020, no, estamos en 2021, perdón, en el 2018. En teoría, el término de la dirección sería en 2024. De 2018 hasta el día de hoy hemos, salvo el año de pandemia, hemos tenido un presupuesto escasísimo, muy bajo. De hecho, diría que es nulo, porque muchas de las actividades que nosotros generamos ahí, aparte de ello, no se cobra absolutamente nada. O sea, no hemos cobrado ni ingresos, no cobramos nada, es totalmente gratuito. Entonces, todo ello tiene que ver, en algunos casos, con las actividades que los propios maestros o jubilados hacen en el centro cultural para poder llegar a la gente. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tuvimos durante mucho tiempo una orquesta del Centro Cultural de México Contemporáneo, encabezada por Erika Ramírez y Patricio Méndez, y ellos son maestros. Una de ellas está en escuela, en la anexa, la normal, y el otro es director del conservatorio, bueno, es parte de la orquesta del conservatorio, y es maestro del conservatorio. Y en esta relación que tenemos con todos ellos, hicieron un grupo interesante de todos los que pudieran ser maestros, que tocaran algún instrumento y formamos una orquesta, por ejemplo, ¿no? Y esto nos resultaba
muy barato a nosotros, porque a veces, y digo barato porque el presupuesto es casi nada, ¿no? La otra vez intenté contratar una orquesta y bueno, el costo era como 50 veces más de lo que nosotros pagamos. A estos compañeros solamente había que pagarles a veces el transporte de los instrumentos y algunos en seres mínimos, como puede ser la vestimenta. Pero todos ellos son maestros, participan como maestros, están en alguna escuela y entonces la orquesta nos ha dado muy buenos resultados. En algún momento tuvimos incluso un concierto ahí en el atrio de Santo Domingo, gracias a la ayuda de la autoridad del centro histórico, para que nos diera los permisos, porque yo decía que no puede ser un espacio, la cultura no puede estar metida en un cuarto, no puede estar metida en un libro, no puede estar metida en ningún espacio. Es un ente vivo que su naturaleza hace que transcurra y que se transmita y que esté en constante cambio y que además se sume a la gente, se sude con la gente, ayude de alguna forma hasta en el tema de lo alimenticio, en el tema de la vestimenta, y que nosotros estemos guardados esperando a ver quién nos visita era algo muy complicado. Entonces, hicimos estos ejercicios precisamente para empezar a traer y para darnos a conocer, porque a nosotros nos tapa la iglesia de Santo Domingo. Es decir, enfrente tenemos a la iglesia, de un costado tenemos la calle de Perú, del otro lado tenemos los portales, pero además es un callejón que no, bueno, es una calle que no lleva a ninguna parte, ¿no? Es una calle pequeñísima, Leandro Valle, número 20, y que además la gente que pasa por ahí lo hace más con temor porque es un lugar de alto riesgo. Yo siempre digo que estamos en la frontera, ¿no? Después de Perú empieza lo bravo y antes de Perú hacia el otro lado está lo protegido. Y es real, es decir, estamos en este límite y nos cuesta mucho trabajo. Entonces, necesitamos hacer talleres, empezamos a hacer talleres para que la gente que de ese entorno tuviera otra opción. Es un porcentaje altísimo de la gente que trabaja a muy corta edad. Hay gente de 13, 14 años, niños, de adolescentes de 13, 14 años que ya están trabajando. Entonces, algunos de ellos están ociosos y entonces empiezan en temas de drogas, en temas de adicciones. Y entonces intentamos generar talleres como de ajedrez, como de pintura, como de música, para que pudiéramos empezar de yoga, incluso para algunas madres, que además no lo sé por qué, pero es un mito, digo, parece mentira, pero un taller de yoga a nosotros nos asisten cerca de 50 personas a las 9 de la mañana en un lugar tan frío y está de manera permanente la gente martes y jueves cuando había antes de la pandemia, ¿no? Y lo intentamos ahora por internet y resulta que a través de nuestras páginas también tenemos muchísima gente. Entonces, todo lo que nosotros afortunadamente hemos tratado de hacer en función de la sociedad, apoyado con los maestros y apoyado también con esta estructura que tenemos natural del centro cultural, nos ha funcionado de maravilla. Yo, para lo poco que tenemos de presupuesto, que es nada, digo, y lo digo yo porque además solamente es el sueldo de la gente que trabaja ahí, hemos hecho maravillas. Hemos estado en reseñas, hemos sido sedes de muchos eventos. Constantemente estamos tratando de rechazar a la gente o de aceptar a la gente según el criterio para que puedan estar en este lugar que es el patio de los generales. Tenemos una sala de cine. En algún momento yo insistí que tuviéramos un ciclo de cine francés y hasta antes de la pandemia íbamos por el segundo ciclo, el tercer ciclo de cine francés, en donde una sala de 80 personas teníamos abarrotada hasta 120, sin costo alguno. No hay un costo para ninguna de las actividades que nosotros hacemos, ni para las obras que tenemos ahí, ni para la visita de la biblioteca, que son cerca de 35,000 tomos, en los que puede ir cualquier persona, acceder y revisar los libros, y en el que estamos vinculados con las bibliotecas a nivel estatal, es decir, a nivel de la Ciudad de México. Así es. No, bueno, y yo soy ahora sí que fiel testigo de todo esto, ¿no? Yo he visto todo lo que han hecho y todo lo que hacen. Digo, ya llegaremos a hablar la parte de Noche de Museos, no me quiero adelantar, pero por ejemplo, yo soy de las que he seguido clases de ustedes en la modalidad virtual de estas clases de yoga y de otras
tantas. El espacio también ya físico es una maravilla, tiene unas proporciones en las que te sientes tan libre, es tan abierto, pero a la vez también tiene unas salas que te provocan esta intimidad tan padre como para poder dialogar con alguna pieza. Ese auditorio que tienen también es muy bonito, ¿no? Toda Sí, la parte aquí de la piedra, y lo he visto lleno muchas veces. También he ido al ciclo de cine. sí, 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 sí. Y es que, por ejemplo, en esta época de pandemia, pues lo primero nos preocupó mucho es cómo volver es decir, cómo existir sin ser vistos, porque nadie podía salir. ¿Sí? Y lo que dicen es muy, muy claro. A ver, todos podemos, alguna vez alguien, yo soy gran admirador, por ejemplo, del barroco, de la pintura de barroco, del Renacimiento incluso, pero yo no podía, a mí me resulta muy difícil, por ejemplo, ver un Velázquez sin tener esta sensación de proximidad, es decir, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando hasta lo que se permite, ¿no? Si no tocarlo, que desearíamos todo tocarlo y olerlo y sentirlo, pero el día, por ejemplo, que yo vi el Cristo de Velázquez, yo estuve cerca de una hora ahí recordando el poema de Miguel de Unamuno y muchas tantas cosas de la historia de este poema, no tanto de la creación de Cristo de Velázquez, que es mínima, ¿no? Y esa misma sensación es la que tratamos de hacer con la gente que va. Es decir, no podríamos nosotros pensar que una obra dejara de existir solamente por un tema de pandemia. Entonces tuvimos que innovar, incorporar ciertas cosas con un equipo maravilloso. Esto lo debo decir, yo tengo un grupo de trabajadores mínimos, tampoco no son muchos, o sea, no son trabajadores, son colaboradores, son mis asesores, son gente en las que yo me recargo, son jóvenes, todos ellos andan entre los 35 años hacia abajo, tienen mucha iniciativa, tienen muchas ganas y yo los dejo, a veces los apoyo y a veces los coordino y a veces los contengo porque traen mucho entusiasmo, ¿no? Son como toros bravos, así, Entonces, ellos traen muchas ideas y yo las voy a veces barajando y voy viendo si esa es una alternativa y a veces tomamos las mejores decisiones. Y entonces este equipo maravilloso que yo tengo ha generado ideas y las vamos encaminando y las vamos trabajando y las vamos proyectando. Y entonces resulta ser que cuando termina termina el primer periodo de pandemia, yo tengo alrededor de 30,000 seguidores de manera permanente, es decir, de manera alternativa en esta página de Facebook y en diferentes redes sociales. Y que yo puedo hacer una presentación de un libro y tengo nada más de entrada replicadas organizacionalmente, sí, orgánicamente, digamos, llego a tener hasta 1,600 personas y las reproducciones son altísimas. Y eso habla muy bien del buen trabajo que nosotros estamos generando. Y se nos puede ocurrir lo que queramos, ¿eh? Hemos hecho hasta desde lo más sofisticado, como puede ser esto de la guelaguetza, en algún momento llevamos ahí el cascanueces y tuvimos un tema con los bailarines, porque los bailarines no pueden pisar que no sea madera para no tener un problema en sus miembros, en sus articulaciones, y tuvimos que incorporarlo y aún así esa vez tuvimos 2 días, tuvimos que se presentó 750 personas cuando la capacidad del centro cultural alcanza a ser de 550 en el patio de los generales, pues eran 750 y teníamos gente esperando ahí. Y nos habla muy bien de cuando hay una obra que llama la atención, que cuando hay algo que se trabaja bien, que cuando hay algo que tiene mucho interés, que cuando algo es innovador, la gente asiste, ¿no? Asiste, está ahí y quiere mucho más de esta actividad. Digo, si por mí fuera, yo tendría actividades todos los días, pero también entiendo que no podemos saturar, ¿no? A la gente, que la gente tiene actividades ahorita y que está más preocupada por comer que por estar viendo una obra de arte. Y cuando hablo de la interés de ver una pintura, hablo precisamente de cómo a través de una pantalla nosotros podemos hacer sentir a vivir a la gente y hacerles saber que esto es importante y trascendente y que les va a cambiar la vida, porque esa es otra de las razones fundamentales.
en este país, si tuviera más acceso a los libros, a los museos, a la escultura, a la pintura, a la música, a todas las bellas artes, tendría una perspectiva mucho mejor de sí mismo y una perspectiva mejor de país, un concepto de país mucho más alto del que tenemos ahorita. Y esto es a nivel nacional. Creo que es ese es el gran tema de los maestros, ¿no? Nuestra naturaleza es esa, ayudar a los alumnos que de alguna manera se incorporen a una vida cotidiana con más herramientas. Y cuando nosotros tenemos un museo, tenemos un centro cultural, queremos que vayan y que salgan de ese centro cultural con más herramientas ante una vida que por naturaleza ya es difícil, ya es complicada, ¿no? Híjole, pues no sé si me permitan romper un poco el orden aquí de nuestras preguntas, pero es que hay un montón Adelante. de cosas que no quiero dejar pasar en el Facebook que están comentando pues muchas personas, entre ellas Benguis Robles dice excelente equipo del Centro Cultural. El maestro José María Espinaza dice felicidades al panel. Selene Ortega dice saludos, gracias por estas conversaciones. Y aquí ya se empieza a poner bien bueno el chisme porque, por ejemplo, Celsin Díaz dice un gusto conocer al licenciado Jaime León Navarrete. Y tengo una duda, ¿es verdad que fue un espacio creado por los dominicos? Y si es verdad, ¿quiénes fueron los dominicos? Pero le contesta por acá Paola Sánchez Jiménez, así es. El Centro Cultural del México Contemporáneo fue parte del convento de los frailes dominicos. Fue una orden quienes llegaron a evangelizar la Nueva España. La orden fue creada por Santo Domingo de Guzmán. Luego Dani Solís Castillo dice que buena labor social realizan con sus talleres. Hacen falta los museos que se interesen por el bien de las personas. Brisa González dice bonita tarde a todos, ojalá estén bien. Precisamente por la pandemia, no sé si se pueda contar un poco cómo es pasar la experiencia de estos espacios culturales que siento que se apoyan mucho en la magnitud de su espacio físico a un espacio virtual. Saludos. ¿Qué más por acá? Fátima Ostiguín dice, qué magnífica labor hacen, ofrecer actividades variadas y en cantidad y calidad, que lo hacen sin tener un presupuesto fijo, es de aplaudirse. Yo soy fiel a sus clases de yoga y mi sobrina fan de sus clases de ballet. Muchas gracias por las actividades 100% recomendables. Y por último, Selena Ortega también nos dice, es un gran espacio para vivir la cultura. Me gusta mucho el Centro Cultural del México Contemporáneo. Y a mí también me encanta porque yo recuerdo mucho la primera vez que entré ahí, tal cual como estamos platicando, tomar ese pasillito entre los arcos, entre la iglesia y los edificios, y de repente entrar por esa puerta y descubrir el magnífico espacio gigantesco con ese techo que tienen ustedes, con toda esa luz. Bueno, pues fue fabuloso. Y además nosotros en LIS Proyectos Culturales tuvimos hace mucho tiempo un evento ahí, una noche cubana, que fue sensacional porque la gente bailó, la gente cantó, estuvo increíble, vimos películas, bueno, pues cuántas cosas podría yo platicar, ¿no? Pero bueno, no sé, me gusta mucho ver toda esta interacción en el Facebook, le tocará a, a, a Jaime meterse al Facebook a contestar todo esto porque seguro vienen más preguntas y Y fíjate, Pancho, qué bueno que lo mencionas y que das los nombres. Te voy a contar y por eso me siento muy orgulloso del equipo que tengo. Paola Sánchez es la coordinadora de logística del Centro Cultural. Y eso te habla de lo atento que está el Centro Cultural para todo, es decir, el equipo del Centro Cultural para cualquier actividad. Yo he estado, es decir, por ejemplo, decidimos la cartelera y en la cartelera están los 5 o 7 integrantes que conformamos el Centro Cultural pendientes de cualquier actividad. Yo he insistido mucho en ellos, que ellos deben de saber mucho más de lo que yo puedo saber, porque yo tengo una administración, es un puesto social, es un puesto de atención a muchas otras cosas que a veces me impiden estar con la gente en contacto como lo hacen ellos. Y ellos deben de saber mucho más de lo que yo sé, y ellos se han preparado mucho, Paola Sánchez, en este caso Andrea, está Danae, que es la coordinadora de administración, está Arturo y Renata que están llevando literatura, está Karen, que es una excelente, ha estado fletándose todo este año de pandemia
todo lo que tiene que ver con lo virtual, en videos, en todo esto, en las páginas, en estar posteando, está Armando que nos ayuda en el tema de lo que es el sonido, cuando hay eventos y también participa, Karina, que es quien atiende correos, está Osiris Benkis, se llama Osiris Benkis, que también trabaja en propuestas de obras de teatro, que también trabaja en la logística de los fines de semana, porque nosotros abrimos de martes a domingo. Es decir, el Centro Cultural está abierto de martes a domingo y en algunos momentos hemos abierto los lunes para cualquier actividad o para cualquier grupo que tenga alguna actividad especial. Es decir, si nosotros pudiéramos, trabajaríamos los 365 días del año, ¿no? Pero luego este poco equipo que tengo, pues sí me pide esquina, ya me piden descansar, algunos de ellos ya me reclaman que no tienen novio porque los tengo ahí apurados. Otros, por ejemplo, Armando, yo soy el causante de los 2 divorcios de Armando, según sé. Entonces, digo, esto es en broma, pero pues bueno, Armando no se halla y siempre me dice que es porque está trabajando mucho. Todas estas cosas hacen de un equipo verdaderamente rico, ¿no? Y también ellos son maestros en lo que hacen. También les he pedido que participen como talleristas. Andrea, por ejemplo, no solamente nos ayuda en temas de danza, sino que también ella es bailarina y ella está tomando clases y ella da clases, porque no podemos entender que alguien pueda hablar de comida sin ser, es decir, sin saber de qué está hecho esto, ¿no? Es decir, no puedes enseñarlo, no puedes promoverlo. Todos ellos tienen alguna disciplina que les ayuda. Renata es un especialista en literatura, Arturo es un especialista en literatura, tiene un libro escrito, ha ganado premios. Sí, cada uno tiene su propio talento y eso nos permite que también ellos entiendan de su participación importante. Cuando yo hablaba del bajo presupuesto, es que ellos tienen un salario y tienen una doble función, no solamente la función administrativa al interior del centro cultural, sino al exterior para el trabajo que tienen que hacer en los talleres que se van generando para la atención del público y también para el apoyo de los propios maestros. Ay, sí, bueno, ese equipazo, no sabes cómo recuerdo tantas cosas. Jaime, yo te contaba, y ahorita lo sacó a flote Pancho, que yo al Centro Cultural del México Contemporáneo lo conocí justo en esa noche cubana, que era una noche de museos, ¿no? Entonces ahí llegué y vi tanta gente viendo pues lo que nos estaban presentando, que me acuerdo perfecto de algunos fragmentos, y a LS proyectos que en ese tiempo se llamaban La Niña Muerta, un nombre que qué bueno que le cambiaron, la verdad. Ay, sí. Y estaban ahí pues haciendo promoción, bueno, hasta palomitas me tocó, ¿no? Entonces es una experiencia tan redonda, porque además digamos, de alguna manera, bullicio, por así decirlo, de la parte de abajo, subías a ver las exposiciones y era todo calma, me ha tocado ver piano, o sea, que alguien esté tocando el piano y tú estás dentro de la misma exposición. En fin, un montón de cosas que en un ratito les voy a contar también una experiencia que viví ahí con Arturo y con Andy, bien bonita, que tengo ahí mi foto muy orgullosa y muy padre, es de mis consentidas ahí mi foto. Muy bien. Y bueno, pues en ese sentido estaría buenísimo preguntar de una vez, preguntarte, eh, Jaime, ¿cuál ha sido alguna actividad que te ha resultado muy satisfactoria o alguna exposición o curaduría que te haya impactado, que tú recuerdes, que te lleves en el corazón? Mira, tengo quizás no tanto por el impacto, ahorita voy a recordar algunas, pero te voy a decir una que me parece increíble. En algún momento se presentó esta exposición del Santo, Mm, que déjame decirlo, y seguramente les digo, yo no tengo problema, porque incluso cuando lo platiqué con los organizadores se los comenté. La exposición del Santo tenía
una aportación de la gente que admiraba al santo con distintas vertientes y distintas intenciones de arte, es decir, técnicas y demás, ¿no? Había desde óleo hasta lápiz, wash, todo había. Eh, y cuando llega la exposición que yo imaginé, dije, esto no va a pasar de 2 personas, pues no. Resulta que tuvimos una atención de cerca de 300, 350 en inauguración. O sea, inauguración. Estuvo ahí el Mastuerzo de Botellita de Jerez, estuvo el Hijo del Santo, estuvieron algunos personajes y yo quedé sorprendidísimo. Yo decía, Dios bendito, estaba asustado incluso, ¿no? Porque en mi gusto, bajo mi propio punto de vista, la obra deseaba o estaba, digamos, lejos de tener alcances estéticos, digamos, mucho más, no sé, de atención, ¿no? Para este tipo de gente. Y esa fue la primera lección que yo me llevé, porque me di cuenta que no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros consideramos estéticamente bello o en la fama de algún pintor o escultor, sino tiene que ver con lo que le representa a la gente y con lo que nos representa como sociedad. Y ahí ese fue uno de los aprendizajes más grandes y más fuertes que tuve, ¿no? Recuerdo incluso muy bien que mi nena de 3 4 años estaba ahí conmigo en la inauguración y yo me asustaba porque estaba la gente en esta inauguración y ella veía cómo había un fervor, un entusiasmo real por el tema del santo. Esta es una primera parte. De las exposiciones que yo más recuerdo es grupo de La Luz, fuimos escenario de la exposición de La Luz, que ya ahora ya no se hace, eh, costaba mucho dinero, fuimos escenario y era impresionante ver el centro cultural iluminado con otra tecnología, en un recorrido natural y donde estuvieron asistiendo cerca de 35,000, 45,000 personas en 3 días, en una constante rotación de 7 de la noche a 11 de la noche, ¿no? Esos son de las cosas que a mí me han gustado más. Musicalmente podría hablarte, por ejemplo, de la necesidad que yo tuve en algún momento de sentarme con el director Patricio Méndez y con Erika Ramírez, porque yo decía, una orquesta debe de tocar todo, yo quiero que toquemos la novena de Beethoven y no me puedes decir que no. Entonces, fueron negociaciones muy largas porque ellos tienen que incorporar a un coro, y este coro debe estar en conjunto, organizado armónicamente, sincronizado incluso con la propia orquesta. Y eso llevaba meses de trabajo. Y Patricio me vio tan angustiado y obsesionado con que debía presentarse como una obra mayor en diciembre, la novena de Beethoven, que cuando esto pasó yo me sorprendí. Llegaron 600 personas y el ejercicio de escuchar en el Centro Cultural la novena de Beethoven, que yo lo escuché en el Auditorio Nacional hace cerca de 15 años y que no se ha vuelto a presentar, creo yo, era impresionante la atención de la gente y el gusto de la gente. Y entonces ahí volví a caer en la cuenta de esta gran lección, que a veces las obsesiones que uno tiene como ser humano, que aprende, porque todos tenemos un autor favorito, un pintor favorito, un escultor favorito, un cantante favorito, no significa que sean exclusivos, sino que además el compartirlo y estar con otras personas nos hace mucho más humanos, ¿no? Mucho más cercanos a toda la sociedad. Era maravilloso ver cómo la gente de las vecindades de la esquina entraban al concierto y salían y decían, maestro, que sean más de estos tipos de conciertos porque estamos muy contentos de escuchar lo bonito que se escucha, ¿no? Es decir, lo bien que se escuchaba. Ya después hablé con Patricio y Patricio me decía que habían tenido algunos errores y bueno, pero eso ya no importa. La gente no detecta más que la intención, la naturaleza de algo que nos ha trascendido a lo largo de muchos siglos. En el caso de Beethoven, en el caso del Santo, que han sido algunas décadas y que fue un ícono de la sociedad mexicana. Yo mismo de niño lo admiraba y lo iba a ver
sus películas en el cine Acapulco, antes de que se cayera con el temblor del 85, y bueno, en algún momento también fui fan del Santo. A lo mejor por eso me sentí agraviado cuando vi obras que no me parecía que estaban tan buenas reflejando al Santo, pero es una gran lección de las que yo tuve, ¿no? De esto hemos tenido muchísimas obras. Hablar de artistas particulares ha sido muy complicado porque está diversificado, ¿no? Cuando hablo de diversificado es que podemos tener desde un pintor que está intentando, que tiene un trabajo muy arduo y llega sobradísimo y quiere presentar su obra y llegan 10 personas, hasta una muchacha estudiante de pintura de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la universidad que tiene obra y de repente llega, tiene 50 personas en inauguración y con la buena noticia de que de repente se va becada y se va a estudiar a Europa o se va a estudiar a Estados Unidos por el talento que tiene, ¿no? Ahí tenemos dos casos de estos temas concretos, ¿no? Ay, pues qué interesante de verdad oírte y qué gratificante, porque yo veo ahí y me identifico con muchas cosas, con la vena y con el pensar de alguien que la educación es muy importante, ¿no? En donde la educación no tiene límites ni se queda en un aula y que tiene que abrirse para todos con este tipo de actividades que nos has dicho, con estos pensamientos tan bonitos, tan reflexivos que comparto acerca de cómo el arte, las sensaciones, la historia, la cultura se unen para hacernos seres pues más sensibles, más conocedores también, ¿no? Con más a lo mejor seguridad para opinar, etcétera, ¿no? Entonces, es una labor de veras tan bonita el tener esta visión y esto que decías, o sea, yo sí ubico, bueno, ese espacio y creo que los tres lo ubicamos, como hay viviendas alrededor, las vecindades, y nada más pienso en esto que es también uno de los puntos que quiere Noche de Museos lograr, ¿no? ¿Cuántas primeras veces no han sido vividas en el Centro Cultural del México Contemporáneo de personas que creían que la música clásica no era para ellos, ¿no? O que no les iba a gustar? ¿Cuántos no experimentaron el tener ahí un piano con estas clases o el agarrar su lápiz, su papel y crear y hacer sus propios escritos, cuentos o el baile, como bien nos decían ahorita, pues las ¿Cuánta, clases cuánta de, gente, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Ana, cuánta gente puede ir a Oaxaca a ver la Guelaguetza? ¿no? ¿Cuánta? Y el La día verdad, que nosotros tuvimos Guelaguetza en Noche de Museos duró 4 horas. sí. Ahí estuve 4 horas. felizmente, muy contenta de Y las veces. empezó, y esta Guelaguetza empezó desde afuera, es decir, desde el atrio, bajaron, cruzaron el atrio de la iglesia de Santo Domingo, llegaron al corredor cultural y después ingresaron al centro cultural. Es decir, esa es la idea, es decir, yo nunca he visto una Guelaguetza en Oaxaca. Conozco el tema de la Guelaguetza porque tengo amigos oaxaqueños, pero el verlo cambia la perspectiva y cuánta gente podrá tener la oportunidad primero de ir a Oaxaca y después coincidir en el tema de la Guelaguetza, que además es una fiesta nacional y local en donde hay miles y miles de personas. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, acercarlo, ¿no? Hacerlo mucho más tangible, mucho más humano, mucho más vivible para la gente, ¿no? Mucho más digerible incluso, porque ustedes más o menos recordarán cuando eran niños y tenían un maestro que les explicaba algunos temas y teníamos ese deseo de saber, pero no sabíamos la ruta. Y hoy es mucho más fácil con estos temas de internet y explicarles cómo poder hacer esto, cómo llegar a esto, cómo hemos aprendido. Y yo lo digo desde mi ignorancia más que nada, porque cuando yo me siento con el grupo y me dicen Guelaguetza, yo digo no,
Y ellos, no, maestro, eso. Y entonces empiezo a revisar y después yo aprendo el tema de la guelaguetza, el simbolismo, los colores, la necesidad de los personajes, y crecemos todos. Y entonces tenemos un éxito en este tema de la noche de museos, ayudando a la gente para que entiendan y que sepan qué es su país, ¿no? Hay cosas que nos hemos detenido más que nada por tiempo. Yo tengo la intención de hacer una feria de libreros independientes, por ejemplo, en el Centro Cultural, en donde toda la gente que tenga libros de uso, esta gente que está desapareciendo de la calle de Donceles porque están comprando los locales, que vayan y que vendan sus libros a un bajo costo, porque por Dios, así estudiamos todos, así empezamos a leer todos comprando de esos libros. Y ese era nuestro acceso y llegar con las manos polvosas de haber estado en una librería y de meternos a un restaurante, lavarnos las manos y volver, sentarnos a leer el libro porque era una edición diferente, porque no lo encontrábamos, porque estaba muy barato, porque todo esto es lo que yo estoy tratando de hacer, porque eso es parte de nosotros, es parte de lo que cualquier ser humano mexicano, perdón, cualquier mexicano con ciertos argumentos educativos hizo. Si yo no conozco a algún profesor o algún licenciado, algún estudiante, algún lector que no haya ido a la calle de Donceles a buscar un libro, ¿no? No lo conozco, ¿no? Eso es lo que pretendemos, hacer una feria hasta que alguna vez hicimos, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, ustedes han caminado el centro histórico igual que y yo veía grupo aquí, grupo allá, grupo acá, y yo me ponía a escucharlos y decía, son buenos, ¿no? Pues un día me senté con el equipo, le dije, quiero un concierto, que hagamos un recital constante de músicos urbanos, de la músicos de la ciudad, de las calles de la ciudad, del centro histórico, y a buscar a todos, al que tocaba blues, al que tocaba jazz, el que cantaba esto, y los tuvimos a todos. Y todos llegaron a tener hasta 30, 40 personas en ese espacio, en ese lugar, sentados escuchando la música. Y lo que tocaron fue lo mismo que hacen en una esquina fuera del Museo Nacional de las Artes. ¿Por qué hacemos esto? Porque eso es arte, porque eso es cultura. Nos guste o no, eso es parte de la cultura. Entonces, lo que estamos tratando es darle un reconocimiento a esta gente que por unas monedas está tocando y darle una silla al espectador que en su prisa tiene que llegar al metro y se tiene un momento para escuchar música y que pueda escucharlos tranquilamente, ¿no? Por No, pues ejemplo. qué maravilla escuchar todas estas cosas y toda esta labor que hacen ustedes. Se me hace que es como un punto de contacto entre de repente toda esta idea del centro cultural, la institución, con esta parte humana, ¿no? De esta cosa de que todos nos hemos empolvado las manos en esa librería de Donceles. Estoy seguro que, bueno, Ana Isabel seguro traía sus toallitas húmedas, pero el rollo es que hemos pasado por ahí y pues es muy bonito pensar en mantener estas tradiciones. Yo tengo una pregunta que creo que todos quieren saber. Es, ¿qué onda con este edificio? ¿Qué historia tiene? El, ¿Cómo ha sido la cosa? el edificio era parte del convento de los dominicos. Es decir, Paola contestó muy bien. No olvidemos la trascendencia que tiene esta parte es decir, de la religión, los dominicos como tales, en donde la iglesia de Santo Domingo es el único vestigio o uno de los vestigios más visibles, pero el convento llegaba hasta exactamente la calle de Cuba, es decir, todo eso era parte del convento. Se fue ir fraccionando paulatinamente. Donde nosotros estamos existía una especie como de corredor, porque lo que nosotros tenemos ahorita, el lugar que le conocemos con el lugar de los frescos, era el refectorio, es decir, el lugar donde comían los monjes. Y en la parte de arriba eran las celdas, estas celdas donde ellos habitaban en algún momento. Con las leyes de reforma, Juárez hace esta calle de Leandro Valle. Hay algunas leyendas ¿Te pegó? y Sí, que después ahí va. alguien lo compró y llevó. Eh, yo no lo tengo de cierto, digo, ¿me escuchan? Sí, porque creo que está Sí, sí, sí. Se fue por un este, momento, pero ya.
Fray Servando estaba ahí, parece ser que se llevaron ese cadáver, alguien lo compró, pero dejaron una calle ahí, que está la calle de Leandro Valle, es más que nada en una respuesta a las leyes de reforma. Y dejan toda la zona de habitación y del refectorio de los monjes dominicos suelta. El palacio, por ejemplo, de la Santa Inquisición, donde se daban los autos de fe, está exactamente ahí en la Escuela de Medicina, que hoy pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. De alguna manera toda esta zona estaba hermanada con el tema de los dominicos. Bueno, se queda abandonado y después hubo ahí gente que estuvo habitando de manera periódica. En la Revolución sirvió como cuartel, incluso hay una placa ahí afuera que puso la esposa de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, en donde hacen alusión a un periodista que salió, llevaba las notas insurgentes, toda esta información, y publicaba, y en una de esas salió y ya no regresó, ¿no? Se quedó en el camino, estuvo ahí Paco Ignacio Altaibo haciendo una reseña de este evento, y esta placa fue colocada afuera como reconocimiento a este gran periodista que estuvo en la época de la Revolución. El Patio de los Generales, por eso se le conoce, porque ahí llegaban los generales en la época de la Revolución. Pasa la Revolución y después se convierte en un edificio de viviendas múltiples para todo mundo. Con el temblor del 85, yo era niño, porque además déjenme decirles que yo soy del centro histórico. Sí, yo crecí en las calles de Leona Vicario y Lecumberri. Cuando antes del temblor, y la zona era maravillosa, ¿no? Sí, estuve durante mis infancias, transcurrió junto con mi abuela en los caldos de bueno, comprar las gallinas, que hoy odio, pero bueno, mi abuela me llevaba a comprar gallinas los domingos y veíamos estos frescos que están ahora en el mercado La Abelardo Domínguez. Mi abuelo tenía una farmacia enfrente, entonces me conozco perfectamente bien esta zona. Y esos lugares, nosotros íbamos porque cuando yo era niño era la famosa casa de los fantasmas, pensábamos que había algo asustaba porque era oscura, estaba derruida, eh, había gente que vivía ahí, otros lugares donde no se vivía, después se volvió un lugar de malvivientes, viene el temblor del 85 y con el temblor del 85 cambia completamente la imagen del centro histórico. Es decir, aparecen los vendedores ambulantes en esta zona, porque antes los vendedores ambulantes estaban hasta antes del eje 1 norte, de Tepito hacia allá, y después esto era zona habitacional. Y esto cambia, se convierte en vendedores ambulantes, se los van comiendo, y este lugar queda abandonado precisamente por el tema del temblor. Hasta que viene el periodo de Carlos Salinas de Gortari, hacen una renovación junto con Manuel Camacho Solís, reconstruyen completamente lo que es el interior y el exterior y se lo dan en un comodato al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que lo administren y lo hagan un centro cultural. Originalmente era la biblioteca del magisterio, por eso tenemos 35,000 libros, pero la maravilla del magisterio es que la educación es también un ente vivo y se va transformando de manera constante y permanente. Y los libros que hoy son clásicos, el día de mañana dejan de existir, ¿no? O dejan de tener esta vigencia o esta perdurabilidad. Entonces, hay un tesoro bibliográfico interesante, hay un diccionario de 1500, 1735 todavía, entre otras cosas. Hay muchos libros, 35,000 más o menos, pero se convierte en un centro cultural para que pueda ser utilizado todo con un perfil de carácter, insisto con esta palabra, cultural. Es decir, con todo lo que nos es cercano, próximo y nos nutre. Y esto habla desde lo más básico hasta lo más sofisticado, ¿no? Hasta lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Hay cosas que no nos permitimos, por ejemplo, hacer, pero por imagen del centro cultural. Por ejemplo, yo no he querido hacer una pasarela de vestidos de 15 años, pese a que estamos muy cerca de las calles, porque no va con el perfil actual del centro cultural, ¿no? Es decir, no creo que nos ayude mucho esta imagen, pero hemos tenido de todo. Hemos tenido absolutamente de todo. Qué padre, ¿verdad? Mira cómo nos tiene. Así. Pero absortos en la plática, tan interesados. Y sí, es un espacio muy lindo, pero creo que al conocerte, Jaime,
al tú compartir con nosotros estas vivencias de tipo personal, que es parte de esto de las charlas, pues todavía para mí queda más claro ese amor por ese lugar, ¿no? Habitar el centro y ver cómo va cambiando y escuchar todos estos conceptos tan bonitos en los que concuerdo completamente sobre la educación, sobre este hermoso proceso de enseñar y de aprender que nunca termina, pues es maravilloso. Correcto. Y sí, además seguimos en esa intención. Digo, al final creo que yo soy periodista de profesión y estuve mucho tiempo ejerciendo, pero creo que mi vocación siempre ha sido esa, aprender, Ujú, aprender, porque un maestro que no aprende, simple y sencillamente se muere. Ujú. ujú. Y bueno, yo quisiera preguntar, aprovechando aquí la ocasión, ¿qué relación hay entre el Centro Cultural del México Contemporáneo y Noche de Museos? Bien, nosotros entramos a Noche de Museos como un programa institucional. Primero que nada, en esta necesidad nuestra de empezar a tener espacios en donde la gente pudiera asistir con una variedad artística o con una variedad cultural que nos permitiera acercarnos más a la gente. Noche de Museos nos ha a nosotros importado, ha sido uno de los puntos más álgidos, primero en el tema de las decisiones sobre lo que presentamos. Hay que ver qué es lo que está en este momento, cómo lo podemos hacer y ver las condiciones. Hemos presentado desde, como decías tú, noches cubanas, noches flamencas, noches de danzón, hemos tenido, yo en algún momento, incluso en esta locura, le decía a mi equipo que tengo la intención de hacer una noche de museo con una película como se hacía antes, ¿no? El clima no lo permite ahorita, pero me encantaría colgar unas sábanas gigantescas ahí en la parte del centro cultural, hacer una proyección de una película y que la gente vaya y se acueste en el patio de los generales, en una colcha o no sé, como si tuviera un picnic en donde pudieran ver la película acostados hacia arriba, como si estuvieran en una forma cómoda, porque el espacio nos da, ¿no? Ujú. Yo soy más, a veces soy muy atrevido, digo, ahí empezaron a alucinarse, algunos dijeron que no, se iban a morir de frío y demás. Pero Noches Museos es un espacio creativo para nosotros, no solamente por lo que queremos presentar, sino por la intención de hacer algo diferente y además que sea de atención para ustedes. Para todos ustedes, hablo del público en general. Y paulatinamente lo hemos logrado. Ahora, no solo eso, a nosotros el programa nos ha ayudado mucho también para lo que buscamos, para empezar a ser conocidos dentro del espacio cultural de la Ciudad de México. Porque bueno, si yo les digo ahorita, ¿qué tiene esa Leila Alfonso? Pues de memoria me lo dicen, ¿no? Van a hablarme de de Diego Rivera, me van a decir de Diego Rivera, el mural del Cosmos, y me van a hablar de todos estos espacios que tiene, que fue la antigua escuela preparatoria. Si yo les digo, ahora acabo de ver que hay un Museo de la Mujer y también me van a decir que el Museo de la Mujer, si cada uno tiene sus cosas, pero nosotros como centro cultural nos cuesta mucho trabajo todavía estar en el conocimiento de la gente. Hemos hecho encuestas, hemos revisado y aún tenemos mucha atención de la gente por redes, pero no necesariamente tienen que ser la de gente del centro histórico. Cuando Ujú. alguien entra a Facebook, ve algo interesante y se queda viéndolo. A lo mejor se lo comparte a alguien, pero no necesariamente esa gente vive en el centro histórico. Y lo que queremos es hacernos un referente interesante dentro del centro histórico, como lo es la Secretaría de Educación Pública con sus murales, o el Palacio de Medicina con su arquitectura, o cualquier espacio que nosotros podamos aprovechar. Nosotros tenemos algo muy rico. Tenemos los murales del refectorio, los frescos que todavía están ahí, tenemos la biblioteca, tenemos muros del siglo XVI, XVII, tenemos algunos remanentes de cómo estaban las construcciones en las vigas gigantescas que cruzaban las grandes casas que se han conservado. Tenemos ahí también parte del medallón que en algún momento sirvió como referencia y que tiene hoy un escudo del CENTE, el medallón que era el tragaluz del espacio porque además debemos saber que este espacio estaba
completamente cerrado y se fue derruyendo poco a poco, ¿no? No, sí, creo que en lo que me ha tocado de ustedes, sus actividades, la personalidad misma del Centro Cultural del México Contemporáneo en Noche de Museos ya es, ¿no? Ustedes ya tienen esa personalidad y esa posición. Creo que no lo hablo solo por mí, porque evidentemente los considero uno de nuestros aliados más constantes, más asiduos, y como bien dice, se nota estas ganas y esa creatividad, sino que la gente ya lo tiene, ¿no? Ya las primeras veces que llegué a ir y cuando nos estábamos animando así, ándale, sí, les va a ir bien y tal, pues veías a algunas personas llegar, ¿no? Pero ya conforme fue pasando el tiempo, ese pequeño pasillo, esa noche de museos, está transitado. Todo el tiempo está transitado. Me ha tocado ver en varias ocasiones sus actividades llenas, o sea, llenas de decir, ya no puedes pasar, ¿no? Como bien decías. Ahora, quizá este nuevo regreso nos va a mantener, como ya habíamos dicho, en Noche de Museos en la virtualidad, y también será abrir, y a lo mejor esos llenos que antes decíamos, vamos a tener que tomar otras opciones, pero creo que es un lugar de veras que vale mucho la pena disfrutar. Yo he vivido ahí varias noches de museos muy disfrutables, desde caminar por el centro, pasar esa plaza de Santo Domingo, y como bien dices, esa callecita en la que te imaginas que todo era uno solo, ¿no? Ahí los dominicos, y luego entrar y ver cosas tan variadas como las que nos ha narrado Jaime y otras más, pues dices, pues por eso es histórico, es de hoy, es contemporáneo, es del futuro, ¿no? O sea, yo celebro mucho el trabajo que ustedes hacen y les agradezco de veras de corazón todo el esfuerzo y el interés y pues, ¿por qué no el amor que veo que ponen en cada una de sus programaciones? Muchas gracias. Y deseamos ahora que ya se restablezca esto, digo, es importante. Por ejemplo, ahora que viene verano, nosotros tenemos escuela de verano para niños y vamos a tener alrededor de 200 niños ahí. Eran 2 semanas y una semana culminamos incluso con un ring, metimos un ring con un luchador y los niños estaban fascinados. Es decir, necesitamos hacer algo, yo siempre lo he dicho, la mejor forma de poder llegar a la gente y cambiar este país es hacer mucho más accesible y atractivo las actividades que se generan. Eh, Respeto mucho lo que hacen algunos museos, valoro mucho lo que tienen en acervo, en estructura y demás, pero no podemos seguir manteniendo los museos o los centros culturales como un espacio de élite e inaccesible para la gente en general. Esto debe de ser mucho más común, mucho más accesible por un bien común, por un bien del país, por un bien de una sociedad, por un bien de muchos temas que ustedes y yo conocemos y que quizás quienes nos están escuchando lo saben más, ¿no? Saben perfectamente bien que un libro ayuda mucho más que una riña, ¿no? Una lucha, una pelea, ¿no? Entonces, y esto hay que hacerlo, hacérselo saber a la gente y hacerlo parte de su propia vida. Pues sensacional, está muy padre esta plática, yo estoy muy contento. Estoy viendo por acá, pues ya empezando julio y ya está todo listo para un montón de actividades en el Centro Cultural del México Contemporáneo. Veo que hay yoga, ballet, danzón, taller de pintura, literatura, hay conversatorios, hay teatro, hay cine también. Y Es bueno, pues correcto. veo exposiciones virtuales, veo un montón de cosas y bueno, noches de flamenco. Ahora sí que pues ya vi que están preparando danza árabe para finales de mes, en Noche de Museos, ahí Ana Isabel, ya estoy viendo. Está buenísimo, así que yo los invito a que revisen en las redes sociales, pueden ver Centro Cultural del México Contemporáneo en Facebook. ¿En dónde más? Tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Estamos ahorita en proceso de volver a generar el tema de la página. Es importante para nosotros tener una página
Pero bueno, creo que ahorita no solamente hay que ver las prioridades, ¿no? Económicamente no es tan barato sostener una página y mantenerla. Y aún con el personal que nos sostenemos, de verdad los tengo a todos muy ocupados. Bueno, déjenme decir, ahorita que me decía Ana Isabel de las palomitas, eh, hay un niño maravilloso que queremos mucho, se llama Said, es hijo de una trabajadora nuestra, de Karina. Pues ahí también trabaja con nosotros y es parte de ese centro cultural, y él va a la escuela muy cercana, iba a la escuela, porque ya debe estar en secundaria, iba a la escuela, entraba a clases, salía de la escuela y se iba a pasar el tiempo con su mamá, pues en espera de que terminara este asunto del subhorario. Y entonces, para entretenerlo, él se ofreció para hacer las palomitas cada vez que teníamos noches de museos. Y Said nos ha ayudado incluso en algunas cápsulas del Centro Cultural, en donde él habla de experimentos, habla de cosas, es decir, todo lo que nosotros podamos hacer para que seamos accesibles a la gente, lo vamos a hacer, porque lo más importante es eh, que lo que he mencionado, ¿no? Acercarnos a ellos y darles una oportunidad para que crezcamos todos juntos en este proceso natural que debe de ser el aprendizaje, y que si este aprendizaje tiene que ver con cultura, adelante. Claro. Qué padre, ¿no, Pancho? Imagínate, con razón me supieron tan ricas. Bueno, creo que todavía no estabas ahí, pero no importa, seguro que ya por ahí estaba esa parte de las palomitas mágicas por allá. También mágico es ver y sentir pues todo lo que nos transmite Jaime y el equipo. Yo les quedé de contar una anécdota, la voy a hacer como chiquitita, con Arturo y con Andy. Fue en uno de los eventos también de Noche de Museos, que es como súper consentido y en el que el Centro Cultural del México Contemporáneo siempre era una base oficial y importante, que era este recorrido en octubre por el Camino de los Muertos, ¿no? Que íbamos ahí junto con otros museos, se hizo un recorrido con una estudiantina y se iban contando historias o leyendas, haciendo paradas. Y ahí, pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que voy ahí y entonces encuentro que unos de los pues de las calaveras que andaban ahí con nosotros, pues eran nada más ni nada menos que Arturo y Andrea, ¿no? Ellos a todo le entran. Aquí veo por qué, porque Jaime también está en todo y dice, claro, o sea, los anima, y tengo una foto bien bonita ahí con ellos y es una de mis fotos preferidas de cuando llega el tiempo del Día de Muertos, una tradición que nos representa a nivel mundial como patrimonio de la humanidad, patrimonio intangible, pues ahí la subo en mi portada de Facebook o tal. Entonces, eso habla del compromiso, de la entrega y todo, pues, de este equipo y obviamente de las actividades que hace. Es correcto, y además les encanta esa fecha, y el altar es generado por maestros del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ellos son los que estamos buscando, porque, insisto, el bajo presupuesto a nosotros nos ha permitido ser creativos, buscar cómo podemos generar con relaciones, con los maestros, con todos ellos, de alguna manera vínculos para que incluso ellos puedan exponer. Por ejemplo, tenemos mucha cercanía con la Delegación Sindical de Bellas Artes, y ellos otorgan un premio anual a trabajos de maestros, y entonces nosotros servimos como escenario para que se entregue ese premio. Es decir, tenemos que buscar alternativas, porque no creo que el dinero importa para a veces muchas cosas, pero creo que para estas cosas creo lo más importante es la intención, la voluntad y el trabajo, ¿no? Sí, muy de acuerdo. Pues qué padre, pues bueno, yo creo que no nos queda nada más que agradecerle al maestro Jaime León Navarrete por todo este tiempo, por este rato, por esta hora que nos ha regalado, porque pues verdaderamente yo que me hacía gran conocedor del Centro Cultural del México Contemporáneo, me doy cuenta todo lo que me falta por conocer, todo lo que hay, todo lo que hacen, y entender esta parte tan humana y tan padre que tiene con los maestros y demás, y para la comunidad, pues bueno, me deja con un muy buen sabor de boca. Así que, ¿eh?
Ah, sí, claro, es que Ana Isabel siempre tiene una pregunta bajo la manga. Y hasta se me había olvidado desde hace tanto que no nos vemos, que yo dije, bueno, pues ahora sí, yo dije la anécdota bajo la manga, pero no, échala, por favor, Ana Isabel. Esta no se le pierde. Pregunta secreta, recuerda, siempre bajo la manga. Pues Jaime, esta pregunta obviamente no está dentro de más o menos lo que pensamos abordar, pero siempre la hago, pero se la hago al ser humano, no pues al gran profesional y director de este Centro Cultural del México Contemporáneo, sino a Jaime. Hemos visto que tienes, bueno, tela de dónde cortar muchísima. Nos has hablado de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que te mueve por todo esto. Entonces, en este tenor, yo le pregunto a Jaime, Jaime, ¿hay algo más que te falte por aprender o por enseñar? Algo que sea como muy tuyo, que digas, esto me gustaría aprender o enseñarle a los otros. Podría hablar de decir que realmente, porque no sé, digo, sin llegar a este tema filosófico, pero podría decir que precisamente porque me siento tan desconocido, siento tanto desconocimiento ante tantas cosas, es que pretendo aprender diario. Pero si lo particularizo, tendría que decirte, no sabes cómo sueño de tocar piano. De hecho, estoy aprendiendo a tocar piano con una maestra, que es maestra también, me está enseñando a tocar el piano. De las dificultades, yo veo que tocan el piano como si se tomaran cubas. Y yo me siento al piano y soy bastante torpe, pero tengo toda la intención de aprender a tocar piano, porque hay dos cosas que quiero hacer. Una de ellas es tocar algo de Jan Tierson a mi hija que le encanta, eh, y cantarle una canción a mi madre. Esas Qué dos bueno, cosas. qué Esas son bonito. las dos cosas que deseo hacer. Entonces, precisamente por eso tengo toda la intención de aprender a tocar el piano. Es, Pues qué lindo. uh-huh. Y yo creo que lo vas a lograr, ¿eh? Seguro. Me está Con esto costando, que pero sí, me está costando, pero sí, seguramente sí. Pues qué padre, ojalá nos toque invitación, Ana Isabel, eso estaría muy... claro. Sí, pero bueno, pues muchísimas gracias, Jaime. Verdaderamente yo me quedo muy contento. Y pues esta pregunta de Ana Isabel tuvo la mejor respuesta que yo haya podido escuchar. Así que pues muchas gracias. No sé si falta algo más. Ya saben todos, Leandro Valle número 20, Centro Histórico, un costado de la Iglesia de Santo Domingo. Es un espacio riquísimo con muchas actividades. Pueden ver todo lo que hacen en redes sociales y pues bueno, sumarse a cualquier actividad y sobre todo reservarse para el fin de mes en Noche de Museos. ¿Algo con que te quieras despedir de los demás? Bueno, por el momento. Nada, agradecido con ustedes por este espacio, agradecido con el programa de Noche de Museos porque nos ha ayudado muchísimo a posicionarnos e invitar a toda la gente para que estén permanentemente en nuestras redes sociales con todas las actividades que vamos a generar. La próxima semana ya empezamos julio, ya tenemos programado julio, va a ser muy divertido. Sabemos que mucha gente estará de vacaciones, por ejemplo, en el tema de los maestros y alumnos, y que ojalá puedan estar accediendo a nuestros sitios en Internet hasta que muy pronto, esperemos, se regularice esta situación de salud y todos podamos volver a estar en contacto y disfrutando lo que más nos gusta. Muchas gracias. Y bueno, yo con todo esto me llega una frase y una reflexión bien bonita que me deja también Jaime y tú, Pancho, un gusto volver a estar juntos en estas charlas virtuales, que es aquella frase de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Ojalá la tomemos en cuenta y sigamos queriendo aprender todos los días, donde sea, a la hora que sea. Así es que, pues, muchas gracias por ayudarnos a este aprendizaje y
Me despido. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias. Pues esto fue Charlas Virtuales con los Museos, aquí en el IS Proyectos Culturales, y a nombre de Lisbeth San Román y por supuesto también de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el programa Noche de Museos, pues nos vemos la próxima semana. Entonces, en nuestro nuevo horario a las 6 de la tarde. Mm. Bueno, pues gracias. Bye bye. Bye, Gracias. hasta luego. Chao.